se quedará grabada en el canal de YouTube del grupo. Pues Johnny, gracias por estar aquí, que los espíritus te inspiren todo lo bueno que puedan y adelante. Muy bien, muchas gracias a todos los que estáis y los que suponemos que vendrán. Cuando me planteó Jordi de hacer una conferencia, no sé, me vino a la mente algo de actualidad como es lo que está pasando actualmente en el planeta Tierra, que estamos viviendo una transición planetaria que ya fue anunciada en tiempos de Jesús hasta la actualidad. Pero en sí, ¿qué es la transición planetaria? ¿Qué es una transición? Es el paso de tiempo, espacio y lugar, de un lugar a otro, de momentos de ir subiendo escalones de progreso, transiciones, pasos. ¿Y por qué se produce la transición planetaria actual? Porque al igual que el espíritu es inmortal y progresa a través de las reencarnaciones, el planeta Tierra, como otros planetas, también progresa por el paso de los espíritus a través de él, con el paso del tiempo. ¿Y cómo se produce ese cambio? Es lento, pero se produce. De la misma forma que se produjo la separación de los continentes, tal como los vemos ahora. Si fuéramos 1.000.000 de años hacia atrás, veríamos que Brasil y África estaban unidos. Y mira cómo están ahora de distantes, y eso ha sido una transición, ha sido un cambio del planeta Tierra. Y una vez me preguntaron, si Dios quiere que nos amemos, ¿por qué no dejó todas las tierras juntas, sin tanta separación? Porque así tendríamos mejor la oportunidad de poder vernos y tratarnos y hacer más amistades y querernos más. Y en aquel tiempo yo no supe qué decir, sino que si se ha hecho así será por alguna razón importante. Hoy la entiendo, y es que cada uno de nosotros crea su propio ambiente. A través de su pensamiento creamos nuestro propio ambiente personal, luego familiar, luego por barrios y pueblos y ciudades, y así creamos nuestros propios ambientes y se crea un ambiente general que va a ocupar todo el planeta. Por eso vemos, por ejemplo, hoy que tenemos aquí a gente de Brasil, cuando yo visité Brasil hace muchos años ya, me chocó el hecho de ver edificios modernos al lado de favelas. Dije, caray, ¿y por qué hay esta diferencia tan abismal, tan cerca? Cosa que aquí, nosotros, aquí en España, todo lo que es rico está en un lado, todo lo que es pobre está en otro. Y por eso ahí empecé a mirar por qué esos cambios. Entonces busqué en las obras de la codificación, busqué en los libros que se han escrito sobre eso y encontré este libro, A Camino de la Luz. En este libro nos cuenta cómo se creó el planeta Tierra, cuáles fueron los cambios, quién creó el planeta Tierra y la evolución del planeta Tierra. Antes de empezar la reunión hemos estado hablando, por ejemplo, de la próxima conferencia que habrá el sábado que viene, que hablarán sobre los egipcios. Y le he dicho a Jordi, mira, casualidad, en este libro nos habla de que en el planeta Tierra hubo una exiliación de espíritus de Capella, que está en la constelación del Carro. Es un planeta que se ve cuando el cielo está liberado de nubes y tal, se ve, y encarnaron aquí como egipcios. Eran seres
evidentemente eran muy listos, moralmente no tanto. Y eso hizo que el planeta Tierra diera un paso más adelante. Hizo que progresara un poquito más, gracias a los egipcios, y que hoy en día todavía no saben la ciencia cómo pudieron hacer esas pirámides con esa exactitud, cosa que si las tuvieran que hacer hoy necesitarían unas maquinarias y unos cálculos que hoy en día los ordenadores y computadores nos facilitarían, pero en aquel tiempo no. Bueno, la cuestión que pensé, ¿para qué hablar tanto si podemos leerlo poquito a poquito? Y entonces lo escribí de esta manera. Es necesario ser muy cauteloso cuando el tema es la transición planetaria. El tema es frecuente en el ambiente espírita, pero pocos saben cuáles son las implicaciones de esta transformación para nosotros como espíritus afiliados a la Tierra. Recordemos que nosotros estamos encarnados esta vez en la Tierra. Eso no quiere decir que siempre estemos en la Tierra. Podemos encarnar más tarde en otro planeta. Si este planeta cambia ya de expiación y prueba, como nos dice la codificación, a mundo de regeneración, tienen que haber cambios estructurales, tanto en el ambiente terráqueo como en el propio ambiente de los espíritus que lo van a habitar. Eso quiere decir que muchos de los espíritus que hemos encarnado aquí en la Tierra en esta ocasión, algunos volverán a venir como encarnados en esta Tierra, pero ya en mundo de regeneración. ¿Y eso qué implicaría? Implicaría pues que no habría tanto mal, que abundaría más el bien. Que de eso ya hablaremos más tarde, porque tenemos noticias que dar sobre eso. ¿Vale? Entonces nosotros estamos momentáneamente afiliados a la Tierra. A la luz del espiritismo sabemos que estamos viviendo activamente esta transición, en la que nuestro mundo avanzará en la escala de los mundos, saliendo del contacto de un mundo de pruebas y expiación y entrando en la esfera de un mundo de regeneración, que es lo que hemos hablado, cuya característica es el deseo del bien, moldeando en el planeta la oportunidad divina de redención para todos los espíritus que se identifiquen con las nuevas direcciones del planeta en ascensión. Si alguien tiene alguna pregunta, mientras voy hablando yo iré haciendo pausas, ¿vale? Hay muchas teorías, informaciones y declaraciones sobre este tema, pero el hecho es que estamos viviendo un momento único en la evolución de la humanidad. No solo desde el punto de vista geológico, sino sobre todo en cuanto a los aspectos morales y espirituales. Se producirán cambios profundos para que, en este nuevo tiempo, seamos más conscientes de nosotros mismos y de nuestro compromiso con la promoción espiritual del planeta. Eso quiere decir que nosotros tenemos que prestar atención a los pocos y pequeños cambios que hay, porque esos cambios nos afectarán a nosotros hasta que desencarnemos. Y tenemos que estar atentos a todos esos cambios, analizarlos, comprenderlos, para poderlos explicar a toda esa gente que todavía se hacen preguntas. Se sabe que la Tierra ha avanzado mucho en el campo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, estas nobles conquistas no fueron suficientes para traer la plenitud y la paz a la criatura humana, por lo que ha llegado el momento de que el planeta evolucione en la esfera moral para que podamos vivir por fin la propuesta de amor preconizada por Jesús, quien, por cierto, trató el tema de la transición planetaria en el conocido sermón profético. Cuando se habla de este tema, algunos lo asocian con el Apocalipsis bíblico. ¿Qué es lo que dijo Jesús sobre eso, ¿no? Recordemos, los que hemos estudiado un poquito la codificación, o incluso, aunque seamos de otra religión, la Biblia, si no la hemos leído, la hemos escuchado
Y recordamos que Jesús fue al Monte de los Olivos y allí dio el sermón de la montaña que dice. Dio más de un sermón y uno de ellos fue el sermón profético. Y en el capítulo 21 nos habla eso, sobre el Monte de los Olivos y sobre el profético. El profético, curiosamente, hablaba de que no quedara piedra sobre piedra que no sea derrumbada. Es decir, eso lo dice Mateo en el capítulo 24, versículo 2. Con esta frase él anuncia no solo la ruina de Jerusalén en aquel tiempo, sino también de las instituciones que fallan, las de ayer y las de hoy. Podemos así entender, delante de los cuadros de la iniquidad futuras, que habla sobre el cuidado que debemos ver en relación a los falsos profetas que surgirán, recordándonos la necesidad de la vigilancia y análisis de todo lo que vemos y oímos. Por eso, hoy en día pensamos, ¿por qué si este mundo tiene que ir a mejor hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta maldad? Y en parte es porque es lo que nos brindan las fuentes de información como la televisión, los periódicos. Es curioso que aquí, al menos aquí en España, pones las noticias de la televisión y todos son desastres. Como si en el mundo no ocurrieran cosas buenas, ni que los científicos hayan afirmado de que la vida continúa después de la muerte. Eso, por lo visto, no vende, por lo tanto, solamente nos atacan y nos están machacando con injusticias, con guerras, con asesinatos, con suicidios. Y eso lo que hace al ser humano es hacerle entrar en depresión. Porque ve que, bueno, que llega a decir que este mundo, ¿qué es? ¿Qué tiene de bueno si todo es malo? Estamos rodeados de gente mala, gente que por orgullo solamente hace que estallar guerras. Bueno, esto en parte es necesario para poder hacer este cambio, esta transición planetaria. Eso nos ocurre a nosotros, aquellos que vivimos solos, que cuando tenemos que hacer la limpieza de algún sitio, tenemos que sacar mucha porquería para que quede limpio. Pues eso mismo está ocurriendo en el planeta Tierra. No dejan de ser espíritus, pero espíritus basados en el mal. Espíritus que reencarnan con el fin de progresar, pero porque por su fuerza moral todavía están inclinados hacia el mal. Esos espíritus del bajo astral del que quería Pilar que habláramos, que no son más que espíritus como nosotros, ni más ni menos. Nosotros también hemos pasado por el bajo astral. Todos hemos tenido nuestros ataques de orgullo, de vanidad, y a saber lo que hemos hecho en otras encarnaciones a los demás. Y gracias a Dios que no nos acordamos, porque si no, no podríamos redimirnos ni poner paz entre nosotros. Imaginaos que en una encarnación pasada a Jordi lo asesiné porque quería quitarme a mi novia. Es un ejemplo, y claro, creyendo que matando a esa persona se arreglaba el problema, ¿cuál fue mi sorpresa? De que cuando yo desencarné, esa persona me encontró en el mundo espiritual y me dijo, no me mataste. Y de amigos que éramos, ahora no lo somos tanto. Y esas afinidades que tanto pueden ser buenas como malas, prosiguen durante el fin de los tiempos. Por eso ahora es necesario, para que pueda progresar el planeta, seguir a Jesús en el ejemplo de amar a nuestros enemigos. Pero claro, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Pues muy fácil, cuesta de entender, porque si en aquel tiempo yo asesiné a alguien, en esta encarnación prefiero ser el asesinado al asesino. ¿Me entendéis? Prefiero ser el humillado
a humillar. Porque si yo humillo o asesino, estoy poniendo piedras en mi camino. Entonces, yo no puedo progresar, me estanco. Y si en el planeta Tierra ponemos piedras para la evolución del planeta, también estamos estancando. Y con ello hace que la ley universal del amor actúe en el planeta Tierra. ¿Y cómo lo hace? Pues fácil. Gracias a que la muerte en sí no existe, están las guerras, aprovechan esas guerras para unir a los espíritus que necesitan salir de este planeta para encarnar en otro planeta similar a este, inferior o superior, para poder progresar. Por eso las guerras. Pero bueno, y luego hablaremos de eso de las guerras. Bueno, estábamos en que hablábamos de que muchos, el sermón que dio sobre esa transición planetaria, la entendieron como el apocalipsis, como que sería el fin del mundo. Y sobre eso se aprovecharon los falsos profetas. Creo recordar que, igual Jordi se acuerda, que decían que en el año 2000 se acababa el mundo. ¿Te acuerdas? Y luego que los mayas en no sé qué año, que se acababa el mundo. Los espíritas nos damos cuenta de que sí hay un fin del mundo, pero es un fin moral. Para que haya ese cambio tiene que haber una finalización de algo, y es la moralidad de los espíritus que habitan la tierra, para que encarnen espíritus de nivel superior, y eso hace que el ambiente espiritual de la tierra pueda progresar a regeneración. ¿Vale? Entonces, no es un apocalipsis en el que, recuerdo que decía Jesús de que los viejos verán, los jóvenes profetizarán, pues todo eso no deja de ser que las mediunidades aumentarán en el planeta Tierra. Quien hayamos visto la película de Nuestro Hogar, vemos un pasaje en el que vemos que se comunicaban los espíritus a través de una pantalla, como si fuera lo que estamos haciendo ahora, el Zoom. ¿Bien? Y bueno, y eso se plasmaba en la idea de un medium, y el medium lo proyectaba a los asistentes o lo escribía. Esto cambiará. Poco a poco los espíritus que vayan encarnando en este planeta tendrán mediunidad latente. Es decir, tendrán comunicación con el plano espiritual, lo normal que tenemos ahora nosotros, que decimos, voy a hablar con tal, pongo el WhatsApp o pongo tal cosa. Llegará a finales de este milenio o a mediados, digamos, el momento en que pondremos el pensamiento en alguien, ese alguien recibirá esa llamada mental y tendremos una conversación mental, estemos donde estemos. Ahí igual, ahora esto parece una película de ciencia ficción, pero recordad que cuando se escribió el libro de Memorias de un suicida, en ese libro se hablaba de que había unas pantallas en el plano espiritual de televisión. Cuando se escribió ese libro, la televisión todavía no existía. Por eso le dijeron a la medium que guardara ese libro, esas escrituras, que las guardara hasta que el planeta Tierra hubiera avanzado y las pantallas de televisión ya estuvieran en las casas de la gente, para que luego pudieran entender esos escritos. Y lo guardó durante 50 años. 50 años ese libro fue guardado para eso, para que cuando la gente lo leyera, supiera de lo que se estaba hablando. Si lo hubiera leído en aquel tiempo, no lo hubieran entendido. Pues el progreso moral de los habitantes que estamos en la Tierra, que estaremos en la Tierra o no estaremos, pero sí de los que vendrán y de los que ya han encarnado, hará
que el ambiente, empezando por las casas, por los barrios, vaya cambiando a mejor, donde haya más paz, donde se respire mucha más paz, porque aquellos espíritus que deseaban el odio, la guerra, los envites contra otros espíritus, todos estos se están movilizando ya hacia otra esfera del universo. En el libro de Divaldo Franco, en el rumbo del mundo de regeneración, podemos leer que hay una legión de espíritus nobles que están trasladando físicamente en, ¿cómo lo diríamos?, ciudades espirituales del bajo astral hacia otros niveles del planeta y fuera del planeta, para que eso ayude a la regeneración del planeta. Es decir, sabemos que a través de la mente, que es poderosa, podemos crear cosas. En el plano espiritual existen ciudades, existen las casas donde antes de encarnar hemos estado nosotros, y que allí siguen habiendo familiares que nos esperan. Y que, al igual que la juventud se va de Erasmus a otro país a hacer, nosotros hemos venido a hacer nuestro Erasmus aquí, en el planeta Tierra. Pero bendito Erasmus. Tenemos alguna que otra alegría, y lo demás todos son problemas, todos son ¿por qué me pasa a mí? Porque a los demás les toca la lotería y a mí me ha tocado nada, porque me lo tengo que pasar mal, el por qué, el por qué, el por qué. Y tendríamos que cambiar ese por qué por el para qué. ¿Para qué estoy pasando una etapa mal? No por qué, porque el por qué puede ser de esta encarnación o puede ser de otra. Pero como que tampoco lo sabemos, nos podemos romper el coco. Pero ¿para qué? ¿Para qué pasamos problemas? Fíjate que es fácil. Es la oportunidad que nos da la espiritualidad de parar el tiempo, analizarnos a nosotros mismos y conocernos más a nosotros mismos, porque no nos conocemos. Yo puedo coger un papel y un lápiz, visualizar a cualquiera de los que estáis aquí e intentar pintar. Si tengo un poco de nivel de pintura, igual os pareceríais. Pero a ver si alguno de vosotros, sin miraros al espejo, coge un papel y se dibuja a sí mismo. ¿Nos conocemos tan bien como para pintarnos a nosotros mismos, nuestros rasgos? Podría ser que incluso lo consiguiéramos un poco, pero interiormente nos conocemos. ¿Sabemos realmente cómo somos o nuestros fallos los dejamos pasar porque como que son nuestros? A los demás no les incumbe, son nuestros. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar el ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué le pasa esto al planeta? Por la pregunta ¿para qué pasa? Si hacemos esta pregunta, muchas de las cosas cambiarán, porque entenderemos que pasan para que el mundo evolucione, para que nosotros evolucionemos. Hace poco, creo que fue la semana pasada, que dije que teníamos que intentar hacer las paces con aquellos que nos rodean mientras estamos encarnados, porque es una oportunidad de oro, antes de hacerlo desde el plano espiritual. Porque tenemos amigos encarnados y desencarnados, pero también tenemos amigos desencarnados y encarnados. Y aquellos amigos desencarnados que por cosas que hicimos nos siguen los pasos y nos atacan mentalmente, tenemos que empezar a separarnos de esa gente, de esos hermanos que están en evolución, pero que siguen enclavados en el mal, en el odio, en el orgullo y en la vanidad. Y la mejor manera de hacerlo, sabemos que todos vibramos y todos tenemos una vibración. Esa vibración
¿Cómo la podemos elevar? Pues con buenos pensamientos, buena lectura, buenos hábitos, todo que sea bueno. Entonces, si elevamos ese nivel vibratorio, ese padrón vibratorio, el nivel de ellos como que es un nivel bajo, que hasta el momento, en momentos bajos de nuestra vida, quedábamos igualados, momentos en que nos encontrábamos bien o estudiábamos o leíamos cosas, nos separábamos un poquito y nos encontrábamos un poquito mejor. ¿Por qué? Porque ellos seguían en su padrón y no llegaban a nosotros. Por lo tanto, para poder tener paz interior, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos. Luego, entender que el prójimo tiene su libre albedrío, pero que nosotros tenemos que actuar hacia el bien. Por eso hacer las paces con nuestros enemigos encarnados y desencarnados para que el planeta pueda evolucionar y nosotros con el planeta. ¿Recordáis? Hay una bienaventuranza que decía: bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Yo me preguntaba, en mi vida he heredado algo, como no sean deudas, ¿cómo voy a heredar la tierra? Bueno, pues ahora lo empiezo a entender. ¿Cuántos espíritus que han encarnado en la tierra hoy en día están como guías espirituales ayudando a gente aquí en la tierra? Que tienen vinculación con el planeta Tierra, que es un mundo de expiación y prueba todavía, en transición. Entonces, vemos, por ejemplo, pues que Manuel estaba con Chico Xavier y gracias a ellos dos, hoy tenemos información 1000 de lo que ocurre en el plano espiritual y de lo que ocurre en la Tierra y de lo que ocurre en nosotros mismos. Como digo, Chico Xavier, o como hay otros, Divaldo, Raúl Teixeira y 40.000 más. Esos espíritus, llega un momento que para que haya una transición en la Tierra y en ellos mismos, hacen el cambio. Ellos encarnan y los que estaban aquí desencarnan como lo haremos nosotros. Pero claro, decimos, con lo que Manuel, a través de Chico Xavier, ha escrito, ese espíritu es un espíritu iluminado. Al menos sabe mucho más que nosotros y está mucho más cercano a ser un espíritu noble que no nosotros. Pues si como él encarnan 250.000, digo yo, llegará un momento en que en este planeta habrá un nivel que superará la vibración en la que vibramos ahora. Y eso hará que el planeta siga hacia adelante. Más cosas. A ver. El sermón profético que he hablado dice: conforme al Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 21, profeta es, sobre todo, alguien que anuncia las cosas de Dios, pudiendo no tener la condición de predecir el futuro. Jesús era un profeta en toda la acepción de la palabra. Sabemos que no todo lo que dijo Jesús se ha escrito. Primero porque en aquel tiempo estaban los escribas, los que le ibas ahí, le decías: escríbeme esto, y te lo escribían. Pero claro, la memoria de la gente tampoco es ilimitada, estaba muy limitada. Pero aún así, de todo lo que se escribió, que luego se juntó y se hizo el Antiguo y el Nuevo Testamento para componer la Biblia, eso también pasó por la Iglesia. Y cuando una cosa pasa por la Iglesia, nos lo recortan. Pero aún así, de todos los evangelistas, quedaron 4. Imagínate. Aún así siguen habiendo por ahí evangelios perdidos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Judas. Ese es otro tema, el de Judas, que lo tocaremos alguna otra que otro día. Entonces, en el Monte de los Olivos, como hemos dicho, podemos notar, aunque de forma velada, la amargura del Cristo con la incomprensión de los hombres delante de los mensajes de la vida que él vino a traer. Pero, ¿cuál era el objetivo del maestro con esas enseñanzas?
En ellas, Jesús pronosticó una serie de acontecimientos que marcarían los siglos venideros, debido a la resistencia de los hombres en entender y aceptar el mensaje cristiano de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Sus palabras dejan claras las catástrofes por las cuales el mundo pasaría hasta despertar de una vez para la necesidad de amar incondicionalmente, de hacer el bien sin ostentación. Creo que todavía seguimos en el tiempo de Jesús, en algunos aspectos. Hoy en día hay más libertad, al menos, entre comillas, en el que el espiritismo se puede divulgar, cosa que 50 años para atrás, al menos aquí en España, no podíamos divulgarlo, era perseguido. Hoy todavía nos queda mucho camino que hacer, pero poquito a poquito, no es que sea la religión que va a mandar en el mundo el espiritismo, pero sí será un ideal de religión. Es decir, habrá otras religiones, pero que la mayoría se basarán en los postulados espíritas. Bien, y eso ayudará en que el planeta pueda progresar y nosotros también. ¿Ves? Esto es lo que hemos leído antes, ¿no? De que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derrumbada y tal. Vemos lo que hemos estado hablando. Bueno, en ese sermón Jesús habla también sobre la parábola de la higuera seca, también de la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los 10 talentos. Es curioso que Jesús hablaba en parábolas, como si fueran cuentos para niños, y es que en aquel tiempo la gente era ruda, machos, muy machos. Ahí mandaban los hombres y las mujeres eran las que tenían que estaban en segundo plano. Pero que a partir de Jesús eso cambió. Algún día hablaremos de las mujeres en el espiritismo y de las mujeres en tiempos de Jesús. Porque eso se ha tergiversado un poquito, se ha ido un poquito de onda de las mujeres. Pero así de pasada, recordemos que cuando Jesús fue crucificado, allí solo había un hombre, Juan, que era el más pequeño de todos. Y había María, madre de Jesús, María de Magdala, María de Betania y alguna que otra. Mujeres, más mujeres que hombres. ¿Dónde estaban los discípulos? Aquellos, imaginaos que Jesús hubiera encarnado en esta encarnación donde estamos nosotros. Y claro, si no supiéramos nada de Jesús, igual estaría en un manicomio, vete a saber, porque de la manera que estamos hoy en día, al primero que se sobresale de la foto lo encierran como loco. Pero en aquel tiempo Jesús hablaba por parábolas que siguen hoy en día en vigor. Cualquiera de las parábolas las puedes poner en el día de hoy y siguen siendo vigentes. Pero bueno, continuemos porque esto va. Hemos hablado también de las catástrofes de las guerras, del porqué de las guerras, porque es necesario que hayan guerras. Y entonces he pensado en los estados de los planetas en los que nosotros, como espíritus, hemos estado y estaremos. Recordemos que son 7 estados. Ahí están los mundos primitivos, los mundos en el que hay los cambios de primitivo a regeneración y prueba, están los planetas más felices, los de regeneración, hay los más buenos de regeneración, luego están los mundos felices y los mundos crísticos, ya sé, es toda una escalera, es como una universidad. Nosotros estamos digamos, en el tercer curso. Y para llegar a este tercer curso, solo hemos estado, no digamos mucho, pero no sé, unos 40.000 años. Bien, ¿no? Y los que hemos repetido ya ni los cuento. Pero ha sido lo necesario para que podamos estar aquí. Es decir, hemos hecho las 1000 y una. Hemos hecho
Muchas cosas malas, seguro, pero hemos hecho alguna cosa buena que nos ha dado la oportunidad de poder cambiar de clase. Y eso hay que agradecerlo. Y ahora nos están dando la oportunidad de progresar todavía más, de ir de un mundo del que todos nosotros soñamos, en el que puedas salir de casa, dejar la puerta abierta, saludar a todos y todos con efusión, con alegría, vivir felizmente. Alguno igual encuentra incluso aburrido eso, ¿no? Pero qué bien, ¿no? Poder ir por la calle sin miedo a que nadie te venga y te asalte, que mientras estemos fuera no entren ocupas en tu casa, y en el que en cuanto tengamos un problema, solventemos ese problema a través del análisis, de la aceptación, y que los problemas ya no serán tan gordos como los de ahora, en que nuestro cuerpo físico cambiará un poquito, se adaptará al nuevo concepto de la Tierra. Estamos viendo que el planeta Tierra está cambiando incluso en la temperatura. Eso hará que, si eso es progresivo por el cambio climático, haya deshielos, eso haga subir el nivel del mar, eso haga que muchas ciudades que están a muy nivel del mar queden cubiertas y cambien como han ido cambiando durante estos milenios. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que estar atentos a todos los cambios que hay y unirnos siempre al cambio positivo. Si somos positivos, dos cosas. Estaremos más sanos mentalmente y más sanos físicamente. Jordi era mente sana in corpore sano, ¿sí? Es decir, si tienes pensamientos positivos y buenos, eso crea unas enzimas en nuestro cerebro que se reparten por el cuerpo positivas. Si tenemos pensamientos negativos, eso hace que las enzimas, en vez de ser esas, sean otras y enfermemos. Como dije el otro día, lo dejé escrito, no hay enfermedades, lo que hay son enfermos. Y cuando hay muchos enfermos, se trata como una enfermedad. Pero si en el mundo enfermara una persona de algo que nadie tiene, no sería una enfermedad, dirían hay un enfermo de algo que desconocemos. Cuando ya hay muchos, entonces hay una enfermedad que desconocemos, pero ya es enfermedad. Por eso, si hay menos enfermos del alma, habrá menos enfermos físicamente. Y eso será gracias a que los espíritus que están encarnando actualmente, nuestros nietos, bisnietos o nuestros hijos, vete a saber, tienen un concepto diferente de nuestros padres, nosotros, o de nuestros abuelos o bisabuelos. Yo siempre me fijo en mi familia, mi hija no fuma, no bebe, es callada, habla cuando... O sea, noto unas cosas que cuando yo tenía su edad era lo antepuesto a ella. Es decir, cuando yo veía que algo que no me gustaba, primero en decir, esto no me gusta por esto, por esto, por esto. Hoy en día hago como ella, o intento hacerlo. Lo pienso y a veces digo, vale más que te calles, que estará más feo, pero los demás no se van a incomodar contigo. Porque la verdad llegará un momento que vendrá por sí sola. Cuando lleguemos a conocernos a nosotros mismos, como decíamos antes, sabremos realmente cómo somos, sabremos realmente cómo pensamos. Y de esa manera, como que todos somos mediums, unos más ostentosos que otros, cuando nos vengan pensamientos de nuestros familiares desencarnados, de nuestros guías espirituales, de nuestros amigos encarnados, sabremos si ese pensamiento es nuestro o no. ¿Por qué? Porque nos conoceremos y sabemos, yo no estaba pensando en eso y yo no tengo ese tipo de pensamiento. ¿Quién será? Entonces podremos diferenciar. Y de ahí los mediums son aquellos que reciben esos pensamientos.
Por eso los mediums tienen que conocerse bien a sí mismos, porque si no, podrían ser comunicaciones del propio medium, que no deja de ser un espíritu. Sería una comunicación mediúmnica, pero sería personal. En cambio, cuando tú te conoces, cuando realmente vacías tu mente e intentas dejarla en blanco, esos pensamientos con la práctica, esos pensamientos que te llegan, esos son pensamientos de otras esferas, de otros niveles, de otras vibraciones. Por eso hablaba antes de subir nuestra vibración, para que los ataques, los dolores no nos lleguen a nosotros. Y con eso haremos que nos encontremos mejor, los dolores de cabeza se vayan yendo. Muchos de los pensamientos que nos llegan, que dices, ¿y para qué he pensado yo en esto? ¿A qué viene eso? Pensamientos tontos, pero que a veces son pensamientos, yo qué sé, que ves a uno que le ha tocado la lotería y te cabreas con él porque le ha tocado en la lotería y dices, así se muriera, ¿sabes? Bueno, pensar eso no deja de ser un pensamiento. El pensamiento viaja. Y ese pensamiento, si esa persona está en el mismo nivel vibratorio que yo, le llega. Y le llega como diciendo, me voy a morir. Porque está, como que somos medios, está llegando ese pensamiento a ellos. Por eso ocurre muchas veces, y a mí me ha ocurrido y a mucha gente, que dices, mira, hace tiempo que no sé nada de esta persona. Venga, mañana a ver si tengo tiempo y en ese día te llama. Y dices, no puede ser. Después de tanto tiempo y me llama. Y no solo eso, a veces piensas en una etapa de tu vida y sale una persona y ese día la ves por la calle, cosa que igual ha pasado 40 veces. Pues todo eso nos está dando la oportunidad de pensar en que tenemos que conocerlos. Joana de Ángeles, a través de Divaldo Franco, nos ha dado la oportunidad de dar unas guías para conocernos a nosotros mismos. Sería bueno leer un poquito a Joana de Ángeles. Y ahora, así para dejar esto un poquito así al margen, os voy, porque ya estamos ¿hasta qué hora tenemos, Jordi? Sí, la hora final son las 7, pero si quieres podemos dejar unos minutos para preguntas, comentarios. Sí, voy a decir algo sobre lo que os quería comentar y daremos comienzo a las preguntas, porque esto hemos quedado en la número 7 y tenía 18 preparadas, o sea, os tenía aquí un seminario de todo el día. ¿Vale? Entonces, muy bien. Esto es lo que os quería decir. Ay. Allan Kardec nos dice cuándo el espiritismo se tornará una creencia común en toda la Tierra. ¿Alguien lo ha leído de Kardec eso? Dice, muchos de nosotros aún no lo percibimos, pero Kardec ya nos informó cuándo será implantado en la Tierra el espiritismo. El espiritismo, hablemos de que ayudará al progreso de la evolución de la Tierra. Atención, eso no quiere decir que todas las demás religiones dejarán de existir. Ellas continuarán existiendo, pero creyendo en la reencarnación y en otras leyes naturales que son la base del espiritismo. En la pregunta 798 del Libro de los Espíritus, la cual tiene como un punto central cuál será la implantación del espiritismo en la Tierra, Kardec nos dice que durante 2 o 3 generaciones habrá aún un fermento de incredulidad que únicamente el tiempo aniquilará. Con la buena lógica nos dice que después de un periodo de incredulidad, la única alternativa será un periodo de credulidad. Hagamos las cuentas para esclarecernos sobre cuándo llegaremos a ese periodo. Antes es importante decir que siendo la expectativa de vida en la época de Kardec inferior a los 70 años,
El hecho es que las personas consideraban esa edad como tiempo de una generación. Ahora, si hacemos las cuentas, a partir del año de edición del libro del libro del Espírita, que fue en 1857, el libro de los Espíritus, ¿vale? 3 generaciones serían 3 por 7, 21, 210 años. Bien, el espiritismo pasará a ser creencia común en el periodo comprendido entre los años 1997 y 2067. Eso quiere decir que al menos yo tendré menos pelo y ya no estaré. ¿Vale? En el libro, Chico Xavier nos informa cuando la Tierra será un mundo de regeneración también. Dice que pues, será alrededor del 2057. ¿Vale? 10 años de diferencia, porque en aquel tiempo, en la época de Kardec, la edad media era de 70 años, ahora la edad media pongamos que es de 80, ¿vale? Pongamos en el 2057, ¿vale? Y yo tendré 96 años, si es que estoy, claro, ¿vale? Conclusión, el mundo de regeneración tendrá su alborada alrededor del 2057, año ese dentro de los límites del tiempo en que Kardec afirma que el espiritismo será creencia común. ¿Qué más? Becerra de Menezes también nos habla sobre eso. Nos informa que la implantación del espiritismo en la Tierra será en el periodo del 1997 a 2067. ¿Ves? Más o menos igual. ¿Qué más? A través de Divaldo Franco nos dijo que se encarnarían espíritus de alta alcurnia. Por ejemplo, se encarnarán María Modesto Cravo, que es un espíritu que actúa bien por Brasil, Joana de Angelis, y ellas nos dicen que en Momentos de Armonía, un libro que se lanzó en 1991, nos dice: se da en este momento la renovación del planeta, gracias a la calidad de los espíritus que comienzan a habitarlo, enriquecidos de títulos de ennoblecimiento y de interés fraternal. Esa promisoria noticia de renovación del planeta, ciertamente la más importante ocurrida después de la venida de Cristo y del nacimiento de Kardec, nos lleva a la quinta conclusión. Bueno, pues eso, que habrá, dice Divaldo Franco, que en una charla que hizo en 1999, que en el 2025, o sea, quedan 3 años, 200.000 espíritus altamente evolucionados retornarán a la Tierra. Yo no iba desencaminado, yo dije 250.000. Bueno, 200.000 espíritus que retornarán a la Tierra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo será nuestro planeta, por ejemplo, en el 2060? Que algunos de vosotros todavía estaréis, ¿vale? Pues en el 2060 los espíritus nobles, fraternos e inteligentes, que según los amables espíritus Joana de Angelis y otros ya están retornando a la Tierra, tendrán 70 años. Aquellos tendrán 70 años. En el 2060, los 200.000 espíritus altamente evolucionados, que reencarnarán en el 2025, según la información de Divaldo Franco, tendrán 35 años de edad. En el 2060, los actuales líderes mundiales y los otros individuos que tienden al mal estarán todos ya desencarnados. Esto es, amigos, esto es lo que ocurrió cuando estuvieron 40 años vagando por el desierto para llegar a la tierra prometida. Estuvieron 40 años esperando que desencarnaran los líderes de aquellos pueblos que eran bélicos, para que pudieran encarnar en otros espíritus y tuvieran la oportunidad de entrar en esas ciudades. Y ahí estuvieron 40 años. ¿Vale? Y todo eso ha sido una transición para el planeta y para los espíritus. Nos quedamos aquí. Hay mucho más que contar sobre la transición planetaria, pero espero que haya sido claro un poquito el tema. Claro que sí, Johnny. Si quieres, deja de compartir y así nos podemos ver todos muy bien.
Bueno, seguro que es un tema que despierta muchas preguntas mientras hago aquí. Yo tengo varias anotadas, pero si desde casa queréis preguntar, comentar, simplemente activáis el micrófono y adelante, ¿de acuerdo? Yo más o menos iré dando la palabra. Aprovechando unas cosas que decías, Johnny, ahora al final recordé ese documental que se llama Data Limited, ¿no? Que recogía las palabras de Chico Xavier, que decía que en 50 años, ¿no? Más o menos, el planeta pasaría a ser un mundo de regeneración. Fue un documental bastante polémico, ¿no? Porque en general, no sé si estás de acuerdo o no, el espiritismo no es una ciencia, un movimiento en el que hagamos profecías muy precisas, en ningún caso. Son tal vez tan solo, Johnny, aproximaciones, ¿verdad? Pueden ser 10, 20, 30, oye, tal vez unas décadas más, ¿verdad? Es muy pretencioso decir, en el 2057, el 17 de abril, venga, ahí ya, ¿no? Correcto. Esa misma pregunta se la hice yo a Divaldo Franco en el centro de David Santamaría. Se la hice en público, ¿eh? Es decir, cuando habían preguntas que hacerle, le hice esa misma pregunta. Y respondió que eso, que había salido ese documental y nos comentó de que los espíritus superiores no dan límites. Aproximaciones, ¿vale? Aproximaciones que para los desencarnados 100 años es poco tiempo, ¿sabes? Pero para nosotros 100 años es más de una encarnación, ¿vale? Pero son aproximaciones y muchas veces lo hacen para despertar a los seres humanos el hecho de, uy, se nos acaba el tiempo, ¿no? Es como, es chiste, ¿no? Pero en una conferencia que decía que al sol solamente le quedan 300.000 años de vida. Y la mujer dijo, uy, yo con estos pelos, ¿sabes? O sea, como si 300.000 años fueran poca cosa. Son 300.000 años, ¿vale? Pero no hay data límite. Hay aproximaciones que cambiarán dependiendo del camino que hagan los espíritus que vayan encarnando. Y esto es importante comentarlo porque hay personas que vienen a preguntarnos por temas un poquito difíciles de responder. ¿Cuándo voy a conseguir esto? ¿Cuándo voy a...? O personas que tienen sensibilidad mediúnica, pero se equivocan al dar predicciones a gente que viene a consultarles demasiado precisas. No, tú conseguirás novio o novia en 3 meses. O conseguir un novio. Entonces, como espiritistas, nuestra práctica mediúnica es un poquito más sutil, más prudente, ¿no es así? Hemos hablado de los falsos profetas, aquellos que vaticinan cosas, ¿vale? Sea en plan mundial o sea en plan personal. Hay mucho, con perdón, psicólogo fraudulento vestido de medium, vidente, clarividente y todo lo que acabe en ente y más. ¿Qué problema tienes? Pues mira que me gusta tal chico, pero no sé si... vale, ya sé cuál es tu problema, ya sé la respuesta que buscas. Psicología. Bien. Y claro, esto finales de año, el año que viene, seguro que lo tendrás. Pero para eso tendrás que venir más veces y cada vez que vengas te va a costar un dinerito, claro. Porque claro, nosotros no trabajamos gratis. Que también ha ocurrido en el plano espírita. Mediums que hacían cursos de tirar las cartas, que no digo que no se puedan tirar las cartas, el problema está en recogerlas, ¿no? Pero que hacen pagar por cosas que son gratuitas. La mediunidad es inherente al ser humano y es gratuito. Y da de gracia aquello que de gracia recibes, ¿vale? Pero a veces hay confrontaciones entre el trabajo que yo tengo y encima soy medium. Es decir, si yo soy psicólogo y soy medium y con un cliente tengo noticias de plano espiritual sobre ese cliente y cómo le puedo ayudar,
y le estoy cobrando como psicólogo, es un ejemplo, para que lo entiendas tú. ¿Es lícito cobrarle? ¿Vale? Y eso es fácil, no. Estás tratando como psicólogo, punto. Lo otro es una ayuda para tú saber cómo seguir adelante. Quien dice eso, dice en otros ramos de la ciencia y de tal, ¿no? Claro, respetamos absolutamente quien tira las cartas, respetamos quien se dedica a otras áreas de la espiritualidad. Cada uno es responsable de su camino y lejos estamos de sancionar o de criticar a nadie. Pero es cierto, en el espiritismo somos un poquito más, bueno, somos gratuitos, ¿no? En general, todo. Tenemos que respetar, pero no estar de acuerdo, por ejemplo, pero respetarlo. Lo que no es cierto es que en las casas espíritas haya rifas, haya algunas actividades complementarias en las que se haga un donativo, pero son cosas bastante complementarias o suplementarias, porque el trabajo doctrinario es siempre gratuito. No, es lógico que en los centros espíritas, más actualmente, aparte de estudios y divulgación, se dediquen también a la ayuda hacia los demás, es decir, ropa, comida y tal. Y entonces, claro que necesitan pues alimentos, donativos para poder ayudar a esas familias, no para uso lucrativo propio, ¿vale? No como hemos podido ver a través de Internet otras religiones en las que pedían a cada feligrés $1000, ¿vale? Porque si no, Dios no los iba a escuchar. Cositas de esas que cuando las analizas desde aquí dices, ¿cómo puede esa gente creer en eso, no? Y eso es lo que hablábamos al principio, que es la violación de cada espíritu. Vamos a dar paso a Rodolfo, que tenía la mano levantada, y luego, Johnny, tú y yo en privado hablaremos de lo que decías de los psicólogos, que no lo he entendido muy bien, la verdad. No, agradecerle a Johnny y decirle que estoy de acuerdo, ¿no? También con Jordi y con él, ¿no? Que todo es muy relativo en cuanto a la información que se puede comunicar a la gente, ¿no? En cuanto a fechas y todo eso, porque no hay determinismos, ¿no? En el espiritismo está todo sujeto al andar, a nuestro libre albedrío, mismo las colectividades funcionan así, pero obviamente son estimaciones. Si nosotros las creemos a rajatabla y después nos sentimos mal, es un problema nuestro, porque el espiritismo no lo dice en ningún lado, ¿no? Mismo lo de cobrar, es decir, si estás en el espiritismo, tenés un conocimiento, realmente un conocimiento que te llegó, ¿no? Y cobras por una información medio única, bueno, ahí cada uno sabrá qué es lo que hace, por qué lo hace, las necesidades que pueda tener. Tampoco es que ahí ya vas a ser condenado por eso, es decir, es todo muy relativo, aunque es muy importante, evidentemente, dar gratuitamente, ¿no? Ahora hay gente que no está dentro del espiritismo, no tiene un conocimiento, no tiene esa responsabilidad. Bueno, ellos pueden cobrar. Tampoco se les va a ser condenado, porque digo, si tenemos el concepto de una inteligencia suprema, justa, va a considerar todos los casos, va a considerar las necesidades, ¿no? Entonces, a veces, obviamente estoy hablando por mí, uno se encasilla con determinados conceptos, y si es algo que es muy importante el espiritismo, es que es muy amplio, muy liberal en muchas cosas, ¿no? Deja que nuestra mente se expanda y que se comprenda también las posibilidades de las alternativas y las atenuaciones de cada situación, ¿no? No sé, que es un pequeño aporte nomás, y un libro muy interesante es A Camino de la Luz, ¿no? Fue uno de los primeros libros que yo leí fuera de la codificación, estando en el espiritismo, y no me voy a olvidar nunca porque es realmente es una maravilla ese libro, ¿no? Creo que tampoco lo que dice ahí en cuanto a las predicciones hay que tomarlo tan estricto, pero es un libro que ayuda y mucho, ¿no? Así que nada más que agradecerles y saludarlos. Muchas gracias, Rodolfo. No, tenemos que tener en cuenta una cosa. Ni todos los mediums son espíritas, ni todos los espíritas son mediums. Por lo tanto, la mediunidad va con cada uno y su forma de hacer. Eso sí, si tú te dices espírita y eres medium y cobras, poco espírita eres. ¿Bien? Porque ya me he encontrado con gente
de que yo no voy pregonando por ahí que soy espiritista, ni mucho menos. Pero si me preguntan, pues lo digo. Y me dicen, ah, sí, ya sé lo que es, yo fui espiritista. Y dije, tú no fuiste espiritista. Porque si realmente conoces el espiritismo, no te vas. ¿Entiendes? Si te vas, no lo conociste al espiritismo. ¿Entiendes? Lo que pasa es que el espiritismo tiene una cosa que no es tan buena para la gente y es que tienes que cambiar tú. Y nosotros lo que queremos es que cambien los demás, porque es más fácil. Entonces, claro, si el espiritismo dice que tienes que cambiar tú, bueno, ya no me gusta tanto el espiritismo. Esa es la realidad. Y muchas gracias por el aporte. Nelly, querida. Buenos días a todos. Muchas gracias, Johnny, por tu conferencia. Los duendes de la tecnología. Yo lo único que quería... Hola, hola. Sí, hola. Que Johnny refirió a Camino de la Luz, y a Camino de la Luz fue recibido por Chico Xavier en el año 1938. Y es la historia de la civilización humana a la luz del espiritismo. Es un libro que todos nosotros, porque enfrenta la filosofía, enfrenta las religiones, la historia, los enfrenta a la tierra, a lo terreno, y repasa toda la historia, las grandes civilizaciones de la humanidad. Un libro que hay que leer. Gracias, Johnny, por traerlo. Y está en PDF, todos lo pueden bajar y leerlo. Muchísimas gracias por la exposición de hoy. Ok. Sí, en breve hablaremos de los exiliados de Capella. Aquí en GIAC haremos una conferencia que es una historia bien curiosa. Gracias, Nelly, querida. Raquel, compañera de Hola. Pues agradecerle a Johnny la conferencia, que ha estado muy bien, y qué lástima que se te haya cortado el tiempo, porque podríamos estar aquí hasta el sábado siguiente. Yo, según estabas hablando sobre la transformación del planeta, estaba reflexionando sobre la transformación en cada uno de nosotros, ¿no? Que también se ha dicho, ¿no? Entonces, en esa transformación que ahora estoy pues reflexionando mucho sobre por los acontecimientos de mi vida, pues cuando tú consigues introspectar dentro las enseñanzas profundas, que además son simples, pero que te descabalan por completo, ¿no? Y ocurre una pequeña transformación en ti, no como la de Pablo, porque Pablo es el apóstol Pablo, estamos hablando de otro nivel, ¿no? Pero sí que notas en la forma de pensar o en la forma de hacer algo que normalmente hacías, ¿no? Y que en un momento determinado lo has dejado de hacer. Por ejemplo, hablar agresivo, o contestar mal algo que te ha sentado mal, o cosas así, no tratar al vecino que te pisa un pie y le dices, bueno, a ver, no, intentas tener más tolerancia, ¿no? Y ves que esa cosa te va, nace de ti una emoción, ¿no? Y ves que además lo quieres transmitir fuera, o sea, lo quieres sacar fuera, ¿no? Y ahí yo creo que está la palabra caridad, ¿no? Esa caridad que en el fondo tienes contigo y que transforma el mundo que te rodea, ¿no? Muchas veces he pensado en Gandhi cuando decía, si quieres ver el cambio en el mundo, cambia tú, ¿no? Porque tú serás el cambio que producirás en el mundo. Y toda la conferencia ha sido intentando reflexionar eso, ¿no? En los centros espíritas que tenemos eso de caridad, ¿no? Que hay algunas acciones sociales, es buenísimo, porque pienso que
es la sensibilidad, toca la sensibilidad, ¿no? Corazón, de que en cualquier momento tú puedes estar ahí. Y te pones en el lugar del otro y entonces en ti hay una vibración diferente, ¿no? Y notar eso es que es muy lento. La verdad que te das cuenta que es súper lento, ¿no? O sea, que hablábamos de fechas, pero es que yo creo que va por millones de años. Yo estoy muy atrasada, ¿eh? Lo aviso. Y la pregunta en sí es esa, ¿no? Si transformas tu interior, realmente podrás recoger la recompensa si pudiera ser en esta vida, ¿no? Aunque fuera al final. Bueno, esto, para empezar, cada uno de nosotros es un mundo aparte. No podemos regirnos todos por el mismo. Todo el bien que hagas resquita el mal que hayas hecho. Lo mismo dicen, por ejemplo, con el tabaco. Los años que dejas de fumar van quitando los años que has ido fumando, aunque los años que has estado fumando han perjudicado tu cuerpo. Una de las cosas malas que tenemos los espiritistas cuando empezamos es que cuando nos empieza a gustar, que nos enamora, queremos que todos los que nos rodean lo conozcan. Los queremos coger por banda y llegar al momento en que por obligación tienes que conocerlo, tienes que leer, tienes que venir. No. En el espiritismo es una de las cosas de esas de que llegas, desgraciadamente, después de buscar por todos los lugares, el último sitio donde vas nuevamente es el espiritismo. Porque tenemos mala publicidad. Incluso, imagínate, que hay Biblias en las que pone que está prohibido el espiritismo y consultar con los espiritistas y médiums. Cuando dices, si la Biblia está hecha hace 2000 años, digamos, y la palabra espiritismo y medium se hizo a través de Kardec en 1857, ¿cómo va a estar eso escrito en la Biblia? O sea, manipulan, y la palabra espiritismo a través de la persecución y tal, por eso está mal entendida. Pero cuando tú vas leyendo, vas interiorizando, vas viendo un pequeño cambio en ti, te vuelves más sensible, lloras más. Sí, mucho más. Te apiadas más del que sufre. Y yo he llegado al momento en que cuando voy por la calle y encuentro a alguien en una silla de ruedas con algún problema muy grave, le sonrío, no con una sonrisa de burlarme, sino con una sonrisa, y mi pensamiento es, qué fuerte ha sido en querer encarnar de esta manera. Y le insuflo esa fuerza. Antes hubiera cruzado de sitio para no cruzarme con esa persona porque eso me daba YouTube. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú interiorizas, te llenas. Y eso que te va llenando te hace cambiar y ves las cosas diferentes. Dejas de hacer cosas que antes hacías porque te das cuenta de que por ahí vas mejor. ¿Bien? Y es lo que hablábamos antes, de hacer el bien. Hay que cambiar, ¿os acordáis que decían que bajaría el Espíritu Santo sobre las cabezas? Bien. Ahora es un momento que esa energía que estaba en las cabezas baje a los corazones y actuemos. Ahora es el momento. Ahora no es ya ha pasado el momento de estudiar, ahora es el momento de practicar, que es mucho más difícil. Podemos estudiar mucho, coger mucho conocimiento, pero si no lo ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve? Para dar conferencias y punto. Bien. Gracias por tu pregunta, creo que... Sí, sí, perfecta. Sí. Algimiro. Gracias, Raquel. Que Raquel sé que tú das pasos adelante cada día, mujer. Y cosecharás, bueno, unos frutos maravillosos, si no los cosecharía. Hola chicos, hola amigas. ¿Cómo está, señor Ioni? Buenas. Tengo una pregunta. Dígamelo. He sentido un poco en
en su conferencia, en su charla, su bonita charla, pero también en algunas tendencias de algunas doctrinas y también en la nueva era, de que siempre estamos como en un cambio de salto cuántico, de pasar a otra dimensión, que estamos allí. ¿Saben? Mi padre me lo dijo, mi abuelo también lo decía. Y bueno, Cristo viene, está escrito incluso en algunas paredes, en piedras y esto, ¿no? Miles de años atrás, muchos seres se iluminaron, desarrollaron el pleno potencial de su mente. Y no tenía nada que ver si estaba en tercera, cuarta dimensión. Estos cuentos, no había tanta teoría, no había tanta cosa. Como dijo usted, había en práctica. La gente realizó estados superiores de conciencia. Ahora yo le hago la pregunta, ¿uno está supeditado al cambio terrenal, al tiempo del sistema solar, a la posesión del sistema solar en la Tierra, para uno que se den las condiciones para que uno pueda iluminarse? Porque miles de años atrás ya mucha gente se estaba iluminando y se estaba desarrollando, ¿no? O sea, lo digo porque hay una tendencia a veces de que no, vamos a esperar que venga Jesús, vamos a esperar que se den las condiciones, si siempre nosotros tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros y está más allá de tiempo, lugar, persona y alineación planetaria. ¿Qué me puede decir usted al respecto? ¿Qué opina? Muy buena esa pregunta. La autoiluminación viene por uno mismo. Cada uno de nosotros puede llegar a niveles de evolución distintos a los demás dependiendo del propio. El planeta Tierra, lo que nos envuelve, nos ayudará a progresar. Pero los saltos cuánticos que se produzcan, todos serán guiados desde el plano espiritual. Jesús, como la gente espera que vuelva, la realidad es que quieren que vuelva para que les perdone todos sus pecados y los saque de todas las miserias. Jesús jamás se ha ido de aquí. O sea, Jesús siempre ha estado en el planeta Tierra, es el gobernador de la Tierra. Jesús siempre ha estado aquí. Presencialmente, él mismo dijo que donde hubiera más de 2 personas, él estaría allí, en pensamiento. Pero claro, la gente lo quiere físicamente, quiere un Jesús como en la antigüedad, que esperaban a alguien en un caballo con una espada, un guerrero y tal, y vino una persona mansedumbre. Se iluminaron en aquel tiempo porque Jesús estaba ahí, correcto. Y aquellos que lo interiorizaron, lo asimilaron y lo pusieron en práctica, se iluminaron. Pablo de Tarso hizo el cambio, era tan brutal que iba en contra del cristianismo, que esa misma ímpetu y fuerza la impuso cuando se convirtió al cristianismo. O sea, no dejó de ser él. Por lo tanto, nosotros mismos seremos los que nos iluminaremos dependiendo de cómo actuemos, de cómo pensemos, de cómo hagamos. Nadie nos va a venir aquí a tocar con la varita mágica, va a decir, tú eres mi discípulo y como que eres mi discípulo te voy a iluminar. No, es un progreso individual para cada uno, porque recordad que tenemos libre albedrío. Y ese libre albedrío a veces nos hace ir hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, no va a venir Jesús en persona a decirte, Argemiro, mira, soy Jesús. Quedemos en un bar y te voy a explicar cómo hacerlo. Es un trabajo individual, el de pulirse uno mismo por dentro para quitarse materia y ser más espiritual. Y con eso, pero recordemos que estamos en un planeta de expiación y prueba, no de felicidad. O sea, quien busque la felicidad, como dijo Jesús, no está en este mundo. Gracias, señor Johnny. Aunque yo soy un poquito, tengo más esperanza. Yo creo que la felicidad es posible. Es posible. Siempre ha estado allí. Siempre ha estado allí. Sí, a ver. Yo creo que la felicidad no está supeditado por un... No, yo creo que sí se puede. Y mucha gente lo ha logrado, estar en ese estado. A ver, uno es feliz a veces con lo que tiene. A ver, hay quien tiene un Ferrari y no es feliz, y hay quien tiene un bote con una cuerda jugando a un niño y es más feliz. La felicidad es lo que asimila a cada uno. Para lo que uno es feliz, para otro no. O
sea, tú te vas a Biafra y les entregas un Ferrari, ¿quién será feliz allí? Nadie, porque ni siquiera sabían qué hacer con eso, a no ser que jugaran con ello, ¿entiendes? Porque la felicidad de cada uno depende del estado evolutivo en el que se encuentra. Tú, por ejemplo, tienes un estado evolutivo que otra persona no tiene, por lo tanto, como que estás más elevado, te cuesta menos ser feliz que otro. ¿Por qué? Porque para ti la felicidad no es la misma que para el otro. Por ejemplo, yo para ser feliz, mis aspiraciones seguro que son diferentes que las tuyas. ¿Sí? El libro de los Gracias, espíritus señor Johnny. habla de ello, ¿no? Y claro que podemos ser felices hasta cierto punto, ¿no? También, hasta cierto punto. Seguro que sin cuerpo o en Venus, que por cierto, Venus es un planeta más adelantado que el de la Tierra, seguro que son más felices porque disfrutarán de una libertad mayor que nosotros. Marte, en cambio, es un planeta que está todavía en vías de desarrollo inferiores a la nuestra. Esto nos lo descubren los espíritus y está en la revista espírita que publicó Allan Kardec, ¿no? Johnny, no solo Johnny, todos excelentes comentarios, preguntas, reflexiones, ¿no? Hemos de concluir, porque se acerca la hora de las 7, no sin hacer una oración final, que tenemos que hacerla, pero agradeciendo especialmente a Johnny, que nos haya dado unas pinceladas de lo que implica la transición planetaria. Me ha encantado lo que comentaba Raquel, que todos somos como que también planetas y tenemos nuestra transición propia, que como Johnny dice, no es fácil, hemos de trabajar mucho, vigilar constantemente, levantarnos cuando caigamos, para, como decía Argemiro, ser lo máximo de felices que se puede en esta tierra, que se puede y mucho, claro que sí. Como Nelly también comentaba por escrito. Seguro que han quedado muchas preguntas en el tintero, como por ejemplo, ¿la pandemia ha sido un instrumento de regeneración? O bien, Johnny ha hablado de las zonas umbralinas, del mundo espiritual, de unas colonias espirituales que se trasladan en masa. Increíble, ¿no? Me recordaba como los de Capella vinieron también en grupos, en autocares espirituales desde Capella hasta la Tierra. Tantas cosas increíbles que irán surgiendo en otras charlas. ¿De acuerdo? Mis gracias, Johnny. No sé si quieres concluir con unas palabras finales de cierre. Bueno, agradecer a todos los participantes y que busquen información sobre ese cambio planetario. Pero más que nada, como había en las puertas del templo de Delfos, conócete a ti mismo. Si empezamos por ahí, comprenderemos muchas más cosas. Conozcámonos, amémonos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Respetemos para que nos respeten. Y pidamos fuerzas para poder seguir adelante, dejando de lado nuestros orgullos, vanidades y todo eso. Seguir siendo, como mínimo, intentar ser buenas personas. Con eso ya es mucho. Gracias a mí. Pues vamos a concluir con un momento de oración. Yo voy a compartir música. Y bueno, seguro que todos tenemos personas en mente, tanto encarnadas como desencarnadas, que nos preocupan, que sabemos que están en dificultad. A veces nosotros mismos que estamos aquí, algunos tendrán enfermedades físicas, otros tendremos problemas emocionales. Tendremos tal vez en Brasil gente con dificultades o simplemente que echamos de menos y que amamos mucho. Y vamos a dedicar un par de minutos muy breves en comunión con el mundo espiritual, generar en nosotros energías de salud,
energías de paz interior. Respirando hondo y absorbiendo los efluvios, la energía que los espíritus nos ofrecen, tanto en el centro espírita como también en vuestras casas. Podamos un poco más llenos de cariño, de amor, de esperanza. A ti, Jesús amigo, te entregamos nuestras dificultades. Colocamos en tus manos la enfermedad que nos aflige, el jefe que nos presiona, te enviamos, Jesús, el familiar que nos preocupa. Te rogamos por la amiga desencarnada que puede que esté todavía en esa fase de turbación. Jesús, acompaña a nuestros familiares que echamos a menos. Podamos escuchar todas las intuiciones del mundo espiritual en momentos de reflexión y de quietud, y que con el mejor ánimo que nos ofrece el Espíritu podamos seguir adelante todos. Las aguas que vais a beber aquí en el centro espírita, las aguas que tenéis en casa, puedan recibir también la energía del mundo espiritual para que nos refuerce, fortalezca desde dentro. Sin más, cerramos aquí el trabajo tan bueno que Johnny nos ha ofrecido y que hemos compartido con encarnados y con desencarnados. Podemos pasar un resto de fin de semana lleno de paz, de tranquilidad. Si Dios quiere, nos veremos el jueves que viene o el sábado que viene y en el Jack. ¿Todos? Y bueno, gracias a los que han venido hoy por primera vez hacia el centro. Voy a recordar los nombres, ¿sabes? Carlos, Andresa, y su pareja, tal vez, Vinicius. Vinicius, como el delantero del Real Madrid. Bueno, Jairo y Delaney, los conocemos. Mari Carmen, Sus, desde Uruguay, Nelly, Rodolfo, Daniel, Raquel, gracias, Pilar, Uri y Johnny. Gracias, Johnny, ens veiem aviat. Nos vemos pronto. Argemiro, Sifu, también nos vemos pronto. ¿Okay? Gracias. Gracias, Johnny. Muchas gracias. Saludos a todos. Adiós. Saludos, Gracias. chicos. Adiós. Gracias. Johnny, molt bé. Ha estat molt bé, Aquí no ens sento. Ei,
Mira, Sileni, Jairo, ¿queréis vosotros repartir el agua? Que está aquí, ¿sí? ¿Está bien? Mira, tenéis. Mientras me despido de los tenemos, Johnny. Espérate, que t'envio aquí, Jordi, correcto. A veure... Vale, Johnny, qué comentarios tan buenos ha hecho la gente, además. Sí, sí. Aquí t'envio el PPS, el PowerPoint de com era la conferència. O sigui, aquí te l'envio. Mira, Sileni, yo tengo este. Señor, gracias, Johnny, amic. Un abrazo muy fuerte y salud, ¿vale? Gracias, Johnny. Vale. Ryan,